Gracias por estar del otro lado. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luciana? Un gustazo para ir acostumbrándome en mis últimos días de vacaciones. Ya el próximo lunes retomamos. Pero bueno, no, el periodismo nunca descansa. Como bien indicás vos, Luciana, lo de hoy es un acuerdo, un anuncio muy importante para la Argentina, en primer lugar, y para el gobierno del presidente Alberto Fernández, en segundo lugar. Me parece que puede ser un efecto bisagra para el gobierno de Alberto Fernández, la firma de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque primero no había espacio para ningún default. Hubiera sido un desastre para la Argentina, un default en un marco de mucho condicionamiento global, pero también en un marco político interno donde permanentemente la derecha irresponsable que nos metió este caballo de Troya y que por 100 años nos ha endeudado, busca desestabilizar en forma permanente al gobierno. Si hubiera habido un default, hubieran hecho un desastre en la Argentina. Y la respuesta ha sido una respuesta muy, muy trabajosa. Hoy lo decía el ministro de Economía, Martín Guzmán, les ha llevado mucho tiempo, porque claro, alegremente Mauricio Macri en 1 minuto y medio fue al fondo y nos condenó a los argentinos por 100 años al endeudamiento que han dado, ¿no? Y al gobierno de Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán, le ha llevado casi 2 años estas negociaciones y sobre todo a mí me parece que lo que hay que destacar aquí, Luciana, es también un trabajo político. Cuando hace 10 días atrás el canciller Cafiero estuvo reunido con el secretario de Estado norteamericano, le planteó claramente, la administración Trump hizo un acuerdo político, por un hecho político les dio este crédito inédito en la historia del Fondo Monetario Internacional de 55 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri, porque la administración de Trump buscaba la reelección de Mauricio Macri. Ni con eso, por el desastre que hizo Macri en el poder, lograron la reelección. Y en estos términos, Cafiero y el gobierno argentino le plantearon al secretario de Estado norteamericano, esto es un acuerdo político, porque fue un crédito político. Y en este marco fue la política la que ha dirimido este acuerdo. Mirá, acá hay un dato, Luciana, muy importante que creo que no se conoce. El lunes el presidente Alberto Fernández le transmitió al principal asesor que tiene el presidente Biden, que es Sullivan, que es el asesor en defensa de Estados Unidos, le transmitió que si no había acuerdo con el fondo, la Argentina hoy no pagaba lo que había que pagar al Fondo Monetario Internacional. Y esto, sumado a las conversaciones que ya se venían realizando en un tono político, bueno, hizo que durante la semana se acrecentaran en Estados Unidos aquí las negociaciones y se lograra este acuerdo razonable. Yo lo pondría en estos términos, Sí, ¿no? como lo Porque el utilizó el caballo de ministro de Troya ya lo tenés Economía. adentro. Claro, y a mí me parece interesante, Gustavo, cuando vos arrancás el análisis hablando de el contexto, la situación y el marco que se podría haber dado en la Argentina si Argentina caía en default. ¿Cuál iba a ser esas repercusiones y ese seguramente hostigamiento permanente que iba a recibir el gobierno nacional si Argentina no terminaba de hacer este acuerdo razonable? Y si Que vos todo acuerdo con el fondo, que ya nos lo metió el gobierno de Mauricio Macri, no se puede nunca festejar y saltar en una pata. Eso Pero, también es real. ¿quién quiere el fondo, no? Claro. Solamente el neoliberalismo, porque condicionan gobiernos, condicionan sociedades. Ahora, cuando sos gobierno, tenés que tener la responsabilidad. Y esto vos te imaginás, Luciana, que fíjate vos en esta semana, cómo operaban en contra los factores de poder del acuerdo que te llevaron el dólar ilegal a 220 pesos y hoy te lo hacen bajar ya
a 10 pesos y va a seguir bajando, porque condicionaban y buscaban y operan en ese marco de operatoria y de búsqueda de desestabilización permanente. ¿Vos te imaginás si hoy la Argentina anunciaba que no pagaba lo que te hubieran hecho durante el fin de semana y la semana que viene? Bueno, ni lo quiero pensar. Por eso a mí me parece la actitud muy responsable, muy a la altura de las circunstancias, del presidente Alberto Fernández, del ministro de Economía Martín Guzmán, y claro, ahora dicen algunos sectores de la oposición, llevó mucho tiempo. Y bueno, porque no son lo que ellos hacen que firman cualquier condicionamiento. Llevó tiempo porque hoy, incluso estaba leyendo recién hasta algunos economistas críticos, decían, y la verdad ha sido un acuerdo razonable el que se firma, porque no va a tocar la obra pública, porque no toca como quería el macrismo y ya planteaban una reforma laboral, no toca como quería el neoliberalismo y parte de este ajuste del fondo, la jubilación en la Argentina, porque muchos buscan ya un régimen de jubilación privada nuevamente, y permite seguir por esta senda de crecimiento que ha tenido la economía argentina. 10 años con un año de pandemia, 4% proyectado para este año, un crecimiento realmente muy, muy importante para la economía argentina, ¿no? Recién mencionabas a la oposición, y la oposición, gran parte de la oposición, casi por no decir su totalidad, fue parte justamente del gobierno de Mauricio Macri, que vos siempre decís, ¿no? Memoria activa, y así arrancábamos minuto a minuto. Uno, para entender lo que está pasando ahora, no puede dejar de ver y dejar de prestarle atención de dónde surge esta deuda sin precedentes que tomó la Argentina y qué es lo que pasó con ese dinero, porque si no, no podemos entender absolutamente nada. Y pensando en esa oposición, ¿cómo pensás que va a terminar desenvolviendo su papel, su opinión y su mirada dentro del gobierno nacional? Con esa razonabilidad de entender que fueron parte de un gobierno que avaló una toma de deuda sin precedentes, o por el contrario tomarán una postura diferente. Mira, yo creo que va a haber un sector de la oposición muy racional que va a acompañar. Me parece positivo hoy el primer mensaje que ha hecho el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, que habló de un acuerdo también razonable y que era positivo para la Argentina. Yo creo que, a ver, el aspecto más racional de la oposición me parece que van a acompañar. A ver, los diputados que aún le quedan al labañismo en la Cámara de Diputados, no creo que pateen el tablero. Y los halcones, los que quieren incendiar la Argentina, los halcones del macrismo, los Bullrich, los Iglesias, esos como son unos caraduras que creen que no fueron gobierno, que no buscan sino otra cosa que un clima de caos para ver si ellos pueden volver en el 2023. Eso van a decir cualquier cosa, los cornejos, van a decir cualquier cosa, porque no se ponen no se ponen ni siquiera colorados en admitir lo que ellos han hecho durante los 4 años y la toma de este crédito que, muy bien decías vos, Luciana, ¿para qué lo destinaron? ¿Para obra pública? ¿Para mayor educación? No, se lo fumaron. Se fumaron un Fondo Monetario Internacional y hoy se hacen los distraídos. Miran para el costado, a ver, yo señor, no señor. Bueno, eso es, se fumaron un Fondo Monetario Internacional. Pero Gustavo, te agrego la frase que seguramente te acordarás, que dijo y que reconoció Mauricio Macri. La plata del Fondo Monetario Internacional la usamos para pagarle a bancos comerciales que tenían miedo de que volviera el kirchnerismo. El propio Mauricio Macri fue el que reconoció esta barbaridad que terminó desatando una economía frágil en nuestro país. Claro, pero además, Luciana, hay que volver a lo que el propio fondo dijo a fines del año pasado, en ese examen autocrítico casi que hizo el fondo, y que dijo que el crédito que la administración de Christine Lagarde le había dado a Mauricio Macri había sido en base a un programa económico desastroso que el gobierno de Macri no cumplió y que era incumplible. El propio Fondo Monetario Internacional les dio un cachetazo a todo el macrismo y a Juntos por el Endeudamiento cuando dijo no cumplieron con lo acordado. Entonces, la verdad, no tienen para decir nada. Sería muy saludable que hagan un silencio y que acompañen para este crecimiento que la Argentina está teniendo
y precisamente no fue por la colaboración de esos sectores, ¿no? Gustavo, ¿cuáles son los próximos pasos? Si uno tiene que mirar el porvenir con una mirada optimista, algo tranquilizador a partir de un acuerdo razonable, que reiteramos, es difícil celebrar cuando nos metieron hace algunos años el fondo nuevamente en casa y la política económica del país inevitablemente tiene condicionamientos por parte y establecidos por el Fondo Monetario, pero que ante el momento que vive la Argentina le va a dar aire y una Sí. posibilidad de proyección de mirada futura en los próximos 2 años y medio. ¿Qué es lo que se viene? Y yo creo que también, a ver, creo que le da un respaldo político muy importante al presidente Alberto Fernández. Yo creo que es una bisagra, le da un liderazgo político nuevamente al presidente Alberto Fernández, que además acá no hay que olvidarse de un hecho. El presidente la semana próxima inicia una gira muy importante que lo va a llevar a visitar a dos socios muy importantes para la Argentina, que son China y Rusia. Entonces tampoco el presidente podía iniciar esa gira sin haber cerrado un acuerdo. Y ahí la verdad que ya tenés un primer paso de importancia, Luciana, porque tanto como con China como con Rusia, que son socios muy activos en la Argentina en estos momentos, que están realizando inversiones muy importantes, se van a activar acuerdos de inversiones y comerciales muy importantes. Y internamente a mí me parece que se abre ahora la posibilidad de que el presidente busque eso que en algún momento había anunciado y que quedó postergado por las urgencias de la pandemia y de los males del macrismo, que es un acuerdo económico, un acuerdo de precios y salarios en la Argentina. Yo creo que el gobierno rápidamente, después de este espaldarazo internacional, tiene que ir a buscar, sentarse con los actores de los empresariales y de los sindicatos, sentarse en una mesa, como han hecho en oportunidades anteriores, y buscar rápidamente un acuerdo de precios y salarios en la Argentina para que este 2022, que además no es un año de elecciones, pueda ser una senda de crecimiento y realmente positiva para todos los sectores, ¿no? Y bueno, por eso también hizo hincapié en esto Martín Guzmán durante la conferencia, de este acuerdo necesario, este acuerdo principalmente de precios. Él hacía alusión que deberá ser revisado Sí. cada 3 meses. Y lo más importante, que Argentina, como está proyectado, pueda seguir creciendo. Ese va a ser el Bueno, espaldarazo más importante, ¿no? ¿y qué te parece? Vos fijate que nadie pensaba que la Argentina, en el peor momento de una pandemia a nivel mundial y golpeada económicamente como estaba con la pandemia macrista, iba a crecer un 10%. Y ahora, hace pocos días, hasta el propio fondo ha corregido las estimaciones de crecimiento, y ellos hablan de un 3%, y acá en la Argentina se crea un rebote de un 4% de crecimiento. Y además hay sectores empresariales muy importantes que también le estaban diciendo al gobierno: miren, tenemos un horizonte muy positivo, no podemos dejar de acordar con el fondo un acuerdo que, porque además acá no hay que olvidarse que esto no es una deuda que mantenés con privado, es un acuerdo que es una deuda que tenés con países del mundo, que no haber pagado también te significaba que no hubiera, que automáticamente la Argentina se hubiera quedado sin crédito internacional y sin crédito político, sobre todo frente a esos otros países del mundo que forman parte del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Gustavo, Entonces me parece que, agradecida de este contacto, que te interrumpimos en tus vacaciones, pero es una de las por favor, jornadas un más gusto. importantes. Volvés, ¿no? Sí. El lunes a las 20, el Minuto 1 con todo para iniciar la temporada número 7 ya de Minuto 1 en C5N. Se te extraña, las noches no son lo mismo.